Bueno, dirán que somos muy tercos porque estamos nuevamente aquí en estas aguas pestilentes del río Santiago. Pero bueno, creemos también que va a haber una salida. Hay un programa federal, estatal, Revive el río Santiago, y hoy les vamos a presentar una alternativa creada con tecnología de un científico mexicano que debe aplicarse para solucionar esta contaminación. Vea usted. Se puede recuperar el agua con su calidad de saneamiento. Un agua sana te va a dar plantas sanas, te va a dar un clima sano y un ambiente sano, porque se va a hacer un efecto de rebote. Un agua contaminada con carencia de oxígeno va a dar plantas que sobreviven en donde hay ausencia de oxígeno, como es el lirio y como son otras plantas que no requieren de oxígeno, que más bien lo consumen y hacen que los seres vivos de ese lugar, de ese el nicho de agua, pues mueran. Desde que tengo 5 años vivimos aquí en El Salto. Pues toda mi vida literalmente me tocó conocer el río así, contaminado. Es, perdón que lo diga, una inmundicia y es veneno puro lo que hay aquí. Esto era hermoso, lo conocimos, creo, parte. Y esto creo que es muy miserable que el gobierno y los niveles de gobierno que sean no se preocupen ni siquiera, por ejemplo, por pintar esto, ¿no? Que ya es un decir. El gran arrastre de plásticos que trae esta cantidad de agua, y esos plásticos no son degradables. Entonces, si te fijas, es la acumulación de toda una serie de contaminantes que se verten al río, y este río, la peor consecuencia es que con este río se riegan cultivos, y esos cultivos, todos los microorganismos pasan a través de la savia, la hoja y el fruto. Entonces, al momento de revisar nosotros una fruta o una verdura, esa misma carga bacteriana va inmersa en cada uno de los frutos que nosotros comemos. Nadie es profeta en su tierra, lo asegura esa antigua expresión. Y como otros tantos mexicanos que primero han sido reconocidos en el extranjero antes que en su propio país, el ingeniero Martín Ramírez Falcón ha sido incluso considerado entre los 10 innovadores tecnológicos de la actualidad por la revista Forbes. Su éxito recae principalmente en el uso de tecnología a base de ozono con aplicación en el campo. Al estar en contacto con el suelo, el ozono lo libera de plagas y lo sanitiza, mejorando la producción a la vez que protege la salud de los consumidores. Las condiciones propias de un desastre ambiental que se encuentran en El Salto son una oportunidad desafiante para demostrar las capacidades de la planta de tratamiento del siglo XXI. En la tecnología que nosotros estamos presentando, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos primero una producción de agua que va desde los 3 hasta los 90 metros cúbicos de agua, que son 90,000 litros por hora, y esos 90,000 litros por hora los podemos rescatar. Esta tecnología, la ventaja que es replicable. Podemos colocar un módulo para 90,000 litros de agua, un segundo módulo con la misma capacidad y un tercer módulo. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que son procesos de nanofiltración. Esa nanofiltración mecánica que nosotros realizamos, y con dos gases muy interesantes que nos da la naturaleza, como es el oxígeno, que en su poder, ¿qué es lo que hace? Oxida la materia orgánica que puede venir en el agua, y la otra es el ozono. Estamos aquí para tratar de hacer conciencia o buscar apoyos de donde sea. Iremos a ver al presidente de México también para llevarle esta circunstancia. Ya estoy en operación con una persona, con José Luis Arroyo, que está pidiendo una reserva con el presidente para que nos escuche. Estos olores desagradables es el acarreo de lo que son aguas industriales, aguas químicas, sobre todo las aguas negras de la mancha urbana. Entonces percibimos nosotros este olor
Nosotros al momento de ver la cascada en la parte de atrás, una de las características del oxígeno es precisamente clarificar el agua. Lo que hace la cascada, ahorita se ve una cascada, lo que es limpia, clara, pero al momento de observar en la parte baja vemos la nata de sedimentos. Estos sedimentos son pesticidas, detergentes, son una serie de compuestos entre esos químicos e industriales que al momento de juntarse pues generan una contaminación y una nata muy gruesa. Se acostumbra de una manera muy insana. Yo por mi parte viví muchos años fuera de aquí y cuando volví, fue un duro impacto, porque pues se siente de lleno el aroma, marea, está muy fuerte, pero pues pasando el tiempo terminas acostumbrándote. Ha habido muchos casos donde pues se sabe que el río ha afectado a la salud de muchos, pues mi hermana de hecho la acaban de operar del cerebro de un tumor. En la cuestión de las enfermedades, sabemos que toda el agua que está contaminada, el principal problema es renal. Hay casos ya registrados de más de 20,000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, que padecen esta situación, pero todo el tema también es el tema del cáncer, ¿no? Que es la presencia precisamente de metabolitos que se incrustan en el cuerpo, que vienen acarreados a través del agua, que ni la purificación logra contenerlos. Y entonces esos pasan al cuerpo humano y nos provocan serios problemas de cáncer. Frente a ojos de todos, administración tras administración, las autoridades de todos los niveles de gobierno han sido incapaces de revertir la contaminación y rescatar de manera definitiva nuestro río, que no solo es el más contaminado del país, quizá también es el más famoso. Pero la atención mediática que ha acompañado el deterioro difícilmente ha ayudado a que sobreviva frente al avance voraz e impune de la industria, la expansión inmobiliaria irresponsable, la contaminación acumulada en los otros estados que recorre su cauce. Parece tener todo esto en contra. Las apuestas se agotan y la planta de tratamiento del siglo XXI tiene frente a sí un enorme reto de alcances extraordinarios. La propuesta de probar en el río Santiago la tecnología de la planta de tratamiento del siglo XXI tiene ya un sustento probado en otras regiones. El grupo de científicos mexicanos que conforma el equipo del ingeniero Martín Ramírez Falcón ha trabajado durante los últimos años en el saneamiento de aguas contaminadas. Lo han probado ya en países como Panamá y Colombia, solo a base de oxígeno y ozono. La estrategia con el río Santiago, al ser un cauce mucho mayor, es limpiar de manera escalonada sus aguas intoxicadas, así por módulos. Con la tecnología que nosotros estamos utilizando, que es completamente bioamiga del medio. ¿A base de qué? A base de ozono. Todo este río, imagínatelo, hace 20 años. Todo lo que es la parte del río y la ribera era otro concepto. Llegaba uno, hacía sus días de campo. Ahorita no. Si vienes al río, no puedes tocar el agua porque no sabes qué enfermedad te vas a llevar. Aparte de la proliferación, no nada más de la contaminación que llevemos, sino también que es un vector precisamente para la presencia de mosquitos. ¿Cuáles mosquitos? Como el dengue. Mi madre me contaban historias de cuando estaba limpio, que era un lugar turístico muy bonito, pero pues nunca me tocó conocerlo. Tenemos una norma oficial mexicana, que es la 001, que establece precisamente las descargas de las aguas residuales a los cuerpos de agua que deben de ir tratadas, pero no lo cumplimos. Y aparte de no cumplirlo, creo que en lugar de cumplir con nuestra obligación, lo que pasa es que estamos haciendo cómo nos amparamos para no hacer esto y empeorar la situación. De las causas o hacer como una investigación de si se debe a esto, pero pues son muchos los casos que ha habido aquí y pues uno que, o sea, no sabemos pues en sí qué podemos hacer. La culpa no es solo del gobierno, debemos de ser claros también, la culpa es de las industrias, del sector privado, es de la población en general. A veces se nos hace fácil
llegar con un camión de basura, vertirlo en el río y pensamos que el agua la va a degradar o la va a desaparecer esta contaminación. No. Entonces sí se requiere una serie de cultura. Volver otra vez. Tenemos muchos speech que dicen que gota a gota el agua se agota y que debemos de cuidar el agua cerrando la llave. Pero al final del día lo que interesa y lo que preocupa actualmente es que la población sigue creciendo y seguimos creciendo, pero no tenemos la cultura de cómo cuidar el agua. En el tema tan complejo, tan esencial para la vida humana como es el agua, se necesita una visión delicada, a la vez que integral, considerando todos los ángulos. Las aristas en la contaminación son muy diversas y la responsabilidad es compartida entre gobierno, industria y sociedad civil. Sectores usualmente confrontados o descoordinados. Lo cierto es que los niveles de contaminación que hoy presenta el río Santiago solo pueden ser producto de una sociedad negligente en todos los niveles y sectores. Hace un tiempo el río se estuvo tratando, se limpió, de hecho hubieron peces de nuevo. Eso fue creo que en 2012, 2013, pero pues el proyecto se vino abajo. El ciudadano paga por una agua que en el artículo 4 le corresponde tener gratis. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a pagarla. Pero la esperamos de buena calidad y como la agua que en algunos centros de tratamiento nos la venden purificada. Así debería llegar a nuestras casas. Con el sistema que tenemos nosotros es muy probable llevar esa agua a los hogares. Una nata muy gruesa. Esta nata, ¿qué es lo que acarrea? Desde hongos, virus, bacterias, microorganismos y toda la parte crítica. La parte crítica, ¿cuál es? La presencia de elementos pesados como el plomo o el arsénico, incluyendo otros elementos como el fierro, el aluminio. Claro, porque para ellos es su posibilidad de cada año estar pidiendo financiamientos para estar dando mantenimiento, dándole estructura a algo que ya saben que no está resolviendo un problema, pero está el problema ahí. Durante la tortuosa odisea, que en muchas ocasiones ha representado el intento por sanear el río Santiago, se ha intentado de todo. El municipio del Salto, Jalisco, ha llevado máquinas para acabar con el lirio, que sin embargo resultó ser otro remedio fallido, junto a la construcción de plantas de tratamiento tradicionales, alternativas que paradójicamente se han convertido en enemigos del medio ambiente. Es un juego de dar y quitar, porque pues muchos saben que el lirio pues sale en aguas contaminadas, según eso, para purificarlas, o su proceso pues ayuda a la limpieza del río, pero lo gacho es el zancudo, o sea, porque también tuvimos casos de dengue muy cañón aquí, y pues el lirio es propenso a multiplicar todo este show. Esta agua inicia desde la Ciudad de México, cruza por siete estados de la República, pero lo que yo veo que ni entre el gobierno o los gobernadores de cada una de las entidades que se pongan de acuerdo para lograr el objetivo común. Yo creo que esa es la deficiencia que le puede pasar a las autoridades, sobre todo en el manejo del agua. Estamos preocupados, sí, muy preocupados porque día a día decimos que la sequía la tenemos cerca, que el cambio climático pues ya inició, pero no nos ponemos a trabajar. Nuestro estudio data de 15 años de experiencia en el área del manejo con ozono, en lo que es el ambiente y campo y cultivos. Y lo es de 5 años para acá un estudio que hemos realizado en lo que es aguas de mantos, de ríos, de arroyos y de lagunas. Incluso tenemos un estudio completo de la laguna de Cajititlán y otra de la laguna de Chapala, que en breve va a estar igual o más grave que esta pequeña porción del río Lerma. Se acaba de editar la publicación de la norma oficial mexicana, la 001 Semarnat 2021, donde precisamente establece que todas las aguas residuales no pueden vertirse sin ser tratadas a un cuerpo de agua. ¿Qué es lo que les toca hacer a las autoridades? Inspeccionar, vigilar, que se cumplan. Si bien en la zona del Salto y Juanacatlán se localiza uno de los puntos críticos de la contaminación en cauces del río Lerma, es importante tomar en cuenta que el afluente se origina en el Estado de México, continúa en Querétaro, Guanajuato, Michoacán y otros estados para desembocar en el lago de Chapala, donde nace el río Santiago, que a su vez desemboca en el Océano Pacífico por el estado de Nayarit.
Es decir, se trata de una problemática en la que participa una gran parte del centro y occidente del país, por lo que resulta más enigmático y desafiante el por qué no ha existido una red de colaboración más sólida, más eficaz entre tantos gobiernos, organismos y empresas involucradas. La búsqueda y la aplicación de recursos suficientes y adecuados es uno de los aspectos más cruciales y sujetos a vicios y errores en la administración pública del país. Aunque la tecnología de la planta de tratamiento del siglo XXI a base de ozono ya probó su eficacia en países como Colombia, por otro lado, en Jalisco aún no se extiende su aplicación, esencialmente porque no se han destinado recursos para ello, pese a que sería un costo mucho menor que el que generan las plantas de tratamiento tradicionales. ¿Cómo se puede regenerar un agua, un lago? La misma naturaleza nos lo da, con el oxígeno aplicado, porque un cuerpo de agua requiere el 5% de oxígeno. Y entonces transformamos en automático ese cuerpo de agua, de verlo nosotros normalmente verdoso o con una coloración negruzca o opaca, a poder clarificarlo. Toda la vida que tengo viviendo aquí, que nunca me ha tocado presenciar un cambio como tal real. Hubo un caso de un niño que cayó y pues bueno, murió desgraciadamente por envenenamiento de metales pesados. Se demandó, se hizo pues queja y se gritó pues ahora sí que mucho y por desgracia no nos escucharon, pues las quejas todavía siguen. El ozono son 3 oxígenos que tiene un poder desinfectante 3000 veces más potente que el cloro y le da un poder de clarificación al agua, aparte de quitarle hongos, virus, bacterias y otros elementos que pueden venir incrustados en el agua, pero sobre todo también el mal olor. ¿Usted cree que las plantas de tratamiento no funcionan? Ya no es la solución. Ya lo han mostrado a través de los años que no funcionan. Si funcionaran, nosotros no tendríamos por qué haber hecho un estudio, hacer un seguimiento y llegar a la conclusión de un cambio completo de lo que es una planta tratadora de agua del siglo XXI como la que tenemos nosotros. Existe un programa aquí en Jalisco que se llama Revive el Río Santiago. Revivir lo que ya está muerto. Por eso se acepta el programa, ¿no? Revivir el río Santiago. Estamos hablando que ya está muerto el río. A ver, ¿está muerto? Porque yo antes decía aguas que matan. Sí. ¿Pero el río se murió o no? El río se murió. Al quitarle nosotros lo que es la carga de oxígeno disuelto en el agua, en automático terminamos con toda la biodiversidad que existe en el río. Por eso vemos esto. Imagínate un pez, ¿cuándo va a lograr sobrevivir en estas condiciones? Pareciera una novedad futurista de un panorama distópico que ya nos alcanzó y sin embargo la planta tratadora del siglo XXI trabaja no solo con eficacia, sino con costos menores y utilizando una tecnología que es de energía renovable y sustentable. Es un cambio de paradigma que sin embargo para una gran parte de la población quizá no es completamente comprensible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la planta tratadora del siglo XXI? Nadie mejor que su creador, el ingeniero Martín Ramírez Falcón, para responder este planteamiento. Estamos en el momento correcto de iniciar los cambios. ¿Cuáles cambios? Brincar y eliminar lo que son las contaminaciones de los cuerpos de agua, de ríos, lagos y lagunas. ¿Cómo lo hacemos en la planta que tenemos? La planta tiene sus características. Primero, tenemos una producción donde podemos recuperar el agua desde 3 metros cúbicos hasta 90 metros cúbicos por hora. 90,000 litros por hora o 1,500 litros por minuto. Esa es la capacidad de una planta o de un módulo. ¿Cuál es la ventaja de esta planta y de estos módulos? Que son replicables. Es decir, los puedo ir sumando y conforme los vaya sumando vamos obteniendo mayor cantidad de agua tratada. A base de elementos que reducen el daño del agua sufrido por metales y por contaminación de plantas tratadoras que son obsoletas y que son una burla para
el ciudadano normal, porque solamente cloratan el agua. Si vemos esta cascada, yo la recuerdo, yo tengo la edad suficiente, la conocí. A la orilla de este lado, la espuma como se ve blanca, así era todo completo. Ahorita nosotros la vemos al centro y está verde y negra, contaminadísima. Si nosotros en el trayecto de los 475 kilómetros logramos recuperar el 50% del agua, de los 320 metros cúbicos por segundo que aporta, la parte inicial sería recuperar el 50%. Y al siguiente año, a los 2 años, recuperar el resto de los 50%. Eso lo podemos hacer en el río, pero también lo podemos hacer en las lagunas, lo podemos hacer en los lagos. Nosotros el procedimiento sí ya lo hemos aplicado fuera del país de México. Tenemos otros. ¿Dónde? Está en Panamá, está también en Colombia y en Bolivia. ¿Qué resultado? Formidables, igual que los que tiene Canadá. ¿Y aquí qué ha faltado? Voluntad política, voluntad de los ediles y de los gobernadores y de las personas que deben de tomar el sartén ahora sí por el mango y hacer las cosas de manera responsable. Eventualmente las problemáticas, amenazas y necesidades ambientales que enfrentamos como sociedad nos orillan a explorar todas las tecnologías disponibles, todas las alternativas posibles. Una planta de tratamiento del siglo XXI en cuestión de horas consigue agua limpia, tratada, sustituyendo los equipos que ya tienen más de 100 años como son las plantas de tratamiento tradicionales. Es de fácil mantenimiento y operación, pues puede funcionar con energía eléctrica o con paneles solares. Es ecológica y sustentable, porque trabaja con aire y sol. Su eficacia ha quedado demostrada. El siguiente paso es más complicado y desafiante, es decir, su correcta implementación amplia y profunda, donde más surge de la mano de políticas públicas que cambien de manera permanente el cómo nos relacionamos con el río Santiago. Y le llamamos siglo XXI precisamente por tener los componentes del aire y del sol, que estos componentes nos van a ayudar precisamente a bajar los altos costos. Actualmente, en los recorridos que hemos realizado, fácil vemos que del 80% de las plantas tratadoras de agua en México, el 40% no funciona y el otro 40% medio funciona. ¿Qué quiere decir? Que toda la aportación de lo que son las aguas negras, urbanas e industriales están cayendo al manto freático. ¿Costosa tecnología? No es costosa si se toma la conciencia de que el ciudadano paga X cantidad por litro de agua. Hay gente que no se ha dado cuenta, pero un litro de agua está por arriba de los 10, 12, 13 pesos, casi al parejo que la gasolina. Los 7 estados aportan contaminación. Dentro del cóctel, pues vemos nosotros que esa agua, así como viene, trae hongos, virus, bacterias, coliformes y todo lo que podamos encontrar en un análisis microbiológico, en un análisis químico, hasta en un análisis físico. En un 70% el ozono es el que hace su acción. En otra, el procedimiento actual con el que se tratan las plantas tratadoras de agua ya es obsoleto porque tiene removedores de polvo, de sustancias, de materiales que ya no se requieren hacerlo así. Hay polímeros que utilizamos nosotros y otro condensador de flujo nanobacterial que nos permite con el ozono acabar con los microorganismos. Bueno, 7 estados, como ya escuchamos, recorren estas aguas turbias del río Santiago. Sanear las aguas es el sueño de todos. Mejorará la salud y sobre todo la calidad de vida de cientos de millones de mexicanos. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.